días, ¿cómo están? Qué gozo saludarlos en esta mañana y no tuve el privilegio de poder estar con mi hermana en el momento de su administración porque, bueno, también hay otros compromisos, pero el Señor nos ha traído en esta mañana con mucho gozo para compartir con esta preciosa iglesia. Gracias, Pastora Kenny, gracias, Pastor Luis, gracias a mi amada familia Claudia y Olgi, que han sido... yo te fui a buscar allá y cuando te vi. Gracias de verdad. Quiero invitarte en esta hora que tú puedas cerrar tus ojos y decirle al Señor que te hable, que sea Él quien habla tu vida, que sea Él quien convenza tu corazón, porque aquí no hay nada más y nada menos que su presencia. Y si Él está, todo lo tenemos. Espíritu Santo, en esta hora te pido, Señor, que tú hables a tu iglesia. Padre, yo te pido que todo aquello que esté lastimando los corazones, Señor, que esté causando heridas y dolor a las familias y les impida ser familias de reino, Señor, sea arrancado en esta hora de los corazones, de las vidas, Señor. Padre, yo cancelo todo espíritu de desesperanza, todo espíritu de falta de fe, de confianza por un futuro mejor. Yo cancelo toda maldición que haya querido venir sobre tus familias, Señor, a crear rupturas, divisiones, agresiones, falta de comunicación, Señor, ausencia de afecto. Y todos esos espíritus, Señor, que han sido enviados desde el mismo reino de las tinieblas para evitar que nuestra familia sea una familia de reino. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Te pido, Señor, que me quites de este lugar y que sea tu Espíritu quien hable a tu iglesia, Señor, por el poder de tu palabra. Me declaro, Señor, quitada de este lugar y que seas tú, Señor, colocándote aquí para tu honra y tu gloria, Señor. Amén y amén. Mira a la persona que tienes al lado. Dile, tú eres familia de reino. Tú eres familia de reino. Cuando la pastora nos invitó y veo el tema, digo, Señor, gracias porque tanto al pastor Farid como a Kika, a mí, a todo el equipo del colegio, Dios nos ha hablado muchísimo durante muchos años de hacer transformación en la vida de las familias, porque si hay algo que Satanás intenta atacar siempre es la familia. Él no está interesado en que haya familia y por eso tantos movimientos políticos en este último tiempo, trayendo mentira a las casas, trayendo mentira a la sociedad. Porque si bien nosotros amamos a todo aquel que ha decidido una inclinación sexual distinta a lo que dice la palabra, y lo amamos, y sabemos que Dios tiene cosas grandes para ellos, y el deseo de Dios es llegar a sus corazones, no significa eso que vamos a cambiar la estructura de la familia que Dios ha establecido. Dios estableció para tu vida un papá y una mamá, y de la misma manera tú serás papá y mamá para construir una familia. Y solamente habrá familia de reino cuando esa familia esté establecida en los principios que están establecidos, valga la redundancia, en la palabra del Señor. Quiero que vayas conmigo a la palabra. Pastora, ¿cuánto tiempo tengo? Son las 10:35. Bueno, gloria a Dios. Quiero que vayas conmigo al libro de Amós.
Amós capítulo 3. ¿Cómo es el título de esta enseñanza? Familias de reino. Repítalo, familias. Es el tema que el Señor indicó a la vida de tus pastores y con lo cual mi familia y yo estamos bien comprometidos. Somos familia de reino. Dice la Biblia: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Tú eres una familia que Dios ha hecho subir de la tierra de Egipto. Egipto significa el mundo, y tú has subido de la tierra de Egipto. Y dice la palabra, el versículo 2: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Versículo 3: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Dígale al que está a su lado: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Las crisis más fundamentales de la vida y de la historia de la humanidad están dándose ahora. Este es el tiempo de mayor peligrosidad en el mundo profético espiritual. Se está tejiendo nada menos y nada más que las señales del último tiempo ya están a la puerta, y esto quiere decir que la iglesia de Cristo muy pronto va a ser arrebatada. Sin embargo, mientras estamos en esta tierra, nosotros no podemos cansarnos de enseñarle a la gente la palabra de verdad, y enseñarle a la gente que no importa las leyes que vengan, la estructura del mundo que venga, hay una palabra que está establecida aquí y que nada ni nadie la va a borrar. Quiero que te enfoques primordialmente en lo siguiente. Amós fue un profeta que Dios llamó en un tiempo crucial, en un tiempo en el que el pueblo se había alejado de Dios, se había alejado de los principios. Era un pueblo que era corrupto, se había vuelto idólatra a un nivel máximo, y además era un agresor de los pobres. Era un pueblo que se había pervertido en su corazón. Se parece mucho a la condición en la que estamos nosotros hoy día. Y Satanás ha pervertido el orden de la familia, y por supuesto hay un deterioro en el mundo espiritual, físico y emocional de la consigna que Dios estableció cuando creó al hombre y a la mujer y ordenó que fuésemos fructificados. Eso quiere decir que usted y yo nacimos para ser familia, para procrear, para tener hijos y tener generaciones. Amén. Pero Dios dice aquí que hay algo en contra que tiene Dios, en contra de la familia. Y lo primero que una familia de reino tiene que entender, tiene que establecer, es que cuando tú decides casarte con una mujer, o tú te decidiste casar con un hombre y estableciste una familia, hay unos arrastres de pecado que traemos de nuestras familias. Tanto ella como él traen familias, herencias espirituales que tienen que ser erradicadas. Conocemos a Cristo Jesús, llegamos al Señor, Dios hace cosas nuevas. Sin embargo, nosotros no entendemos muchas veces que esas consignas de nuestras familias tienen que ser erradicadas. Y la única manera de ser erradicadas es reconocerlas en Dios y pedirles perdón al Señor. Cuando no hay ese proceso de reconocer el pecado familiar, la estructura, la iniquidad familiar, esa iniquidad se va postergando y comienzas a darte cuenta que cosas que pasaron en tus abuelos, en tus papás, que pasan en tus tíos, que pasan en tus primos, empiezan a ocurrir en tu vida también. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con familia tiene una línea, no solamente en lo genealógico, sino en lo espiritual. Así como hay una genealogía que te dice tú eres hijo de, entonces tú eres nieto de, eres bisnieto de, también hay una herencia, una genealogía espiritual que te dice hay una herencia de tu abuelo de esto, hay una herencia de tu mamá de esto, hay una herencia de tu bisabuelo de este y otro tipo. Entonces empiezan a darse cuenta las familias que hay espíritus repetitivos que comienzan a hacer manifestación en la vida familiar. El profeta Amós lo tenía claro y trae una palabra de rompimiento, una palabra que viene Dios a decir: yo estoy airado, yo quiero entrar a cambiar las cosas, pero yo tengo ira contra los pecados que ustedes están cometiendo. ¿Tú quieres ser una familia de reino? Tienes que sentarte con tu esposo y analizar cuáles son los espíritus con los cuales están luchando, porque esos espíritus están en la columna vertebral de cada uno de los miembros de la familia. Diga amén. Amós era un pastor y también era un agricultor. Era un hombre que sin lugar a dudas tenía unas connotaciones muy especiales para el tiempo,
Y cuando llega a este momento donde le dice y empieza a traer palabras a Jeroboam y al rey Usías, Dios lo usa como una palabra de rompimiento. Cada vez que Dios trae profeta a tu casa, porque tú eres llamado a ser un profeta en tu casa, tú vas a traer rompimiento de maldiciones de pecado, de maldiciones generacionales que el Señor quiere romper, pero las va a romper a través de tu palabra. No tienes que ser el más grande conocedor de teología o qué sé yo. Tienes que tener claro que sobre ti reposa una autoridad que viene del cielo, y esa autoridad te ha llamado a ti para entrar a romper, para entrar a desarraigar, para entrar a sacar todo aquello que Dios no le agrada. Vayamos a Jeremías capítulo 1. ¿Cuál es el carácter del profeta? Usted dice, bueno, yo profeta, no, yo no soy profeta. Sí, de pronto no eres profeta en ministerio, pero Dios te ha llamado a profetizar. Dile al que está a tu lado, Dios te ha llamado a profetizar. Dios te ha llamado a profetizar. Dice la palabra en el versículo 10 del capítulo 1, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Escuche esto, para arrancar. Repita, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Mira lo siguiente, pareciera algo como extraño. ¿Cómo así que Dios me llama a edificar, pero también me llama a destruir? Dios te ha llamado a destruir toda connotación demoníaca que hay en tu familia, porque solamente por tu autoridad y tu poder, que reposa el Espíritu Santo en tu vida, tú tienes con qué destruir toda arma de las tinieblas. Porque si en tu casa hay ruina, destrucción y una sencilla manera particular de que todos vivan, como que están acostumbrados a vivir así, se tiene que levantar un profeta en tu casa y decir, yo decido arrancar esto que no viene de Dios, yo decido arrancar esto que a Dios no le agrada, yo decido arrancar el pecado de mi casa, yo decido arrancar la maldición de ruina. Cosas tan sencillas como que si tienes un ¿cómo se llama esto, el de la luz? Un contador adulterado. Tú dices, un momento, este demonio de maldición sale de nuestra casa, porque Dios no nos ha llamado a robarle a nuestras autoridades. Se quita ese contador y se pone el contador correcto. Amén. Estás arrancando. No, es que este señor o la señora prefiere tener manifestaciones pornográficas antes de... Tengo niños y no puedo entrar en delicados términos, pero usted entiende. Usted tiene que decir, no, esto lo tengo que arrancar, porque esto es pecado. Amén. El punto de encuentro, y perdona mi iglesia que no entre como tan romántica, pero es que la iglesia tiene que entender que no puede ser una iglesia de reino con palabritas de reino. Yo soy del reino porque soy su princesa. Sí, es verdad, tú eres su princesa. Yo soy un hijo del rey. Sí, es verdad que eres un hijo del rey. Pero si eres princesa y eres hija del rey, vas a tener que parecerte a lo que dice el rey de la casa, a lo que dice el amo y señor. Porque si el amo y señor dice que tenemos que entrar en integridad, pues usted tiene que entrar en integridad. Amos vino a eso, vino a sacar a la luz el pecado del pueblo. El pecado puntualmente de las familias. Había pecado. Y nótese que el versículo 3 dice que podrán estar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Segunda característica de una familia de reino. La primera, ¿cuál es? Se las dije ahorita. ¿Qué hace la familia de reino? Analiza qué. Analiza el pecado familiar, lo que hay de herencia espiritual. Una familia de reino sabe que tiene que romper ciertas maldiciones que vienen de familia, de generación en generación. Y lo segundo es que el Señor te dice en esta mañana, es que tú tienes que entrar en el poder del acuerdo. Diga, el poder del acuerdo. Diga, el poder del acuerdo. Estarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, dice la Biblia. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. El punto es que las familias de hoy ni andan. Porque papá dice una cosa, mamá dice otra. Papá anda por un lado, mamá anda por otro lado. Papá piensa una cosa, mamá piensa otra. Y estamos levantando una generación insegura. Una generación de niños que no saben a quién creer. Una generación de niños que no saben quién dice la verdad. Su hijo necesita saber que los progenitores que tienen le están hablando verdad. Que la gente que tiene como papá y mamá hasta reconoce su pecado.
Eso otorga seguridad a la vida de los hijos. Pero cuando la iglesia sigue en postulados religiosos y predicamos muy bien y nos sabemos la Biblia y reprendemos demonios, pero vamos a la casa y nuestra casa es un ring tácito o activo de batalla, porque puede ser tácito o puede ser activo de batalla, pero finalmente están en batalla porque los dos no están de acuerdo. Quiero decirte que estás sembrando para que un espíritu, que es el espíritu de Amalek, entre a tu casa y venga a destruir lo que tú tienes. Pero se ha levantado una iglesia que dice: yo me levanto en un poder nuevo y una autoridad nueva, porque voy a erradicar, voy a arrancar, voy a destruir todo lo que Satanás ha querido implantar en mi casa, y lo voy a hacer con el poder del Padre, con el poder del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Si lo va a aplaudir, apláudalo bien fuerte. Te ha llamado para arruinar. Tú dirás: ¿cómo así que Dios me llama para arruinar? Te está llamando para que arruines los pensamientos. Pero cuando tú arruinas los pensamientos y planes del diablo, necesitas tener una estructura fuerte en la palabra. Porque nadie que no conoce la palabra y no conoce el poder de la palabra que está predicando, tiene con qué arruinarle los planes a Satanás. Llegará un punto en que tendrás que arruinarle los planes a Satanás de la vida de tus hijos. Llegará el punto en que tienes que arruinar los planes de Satanás de traer divorcio a tu casa. Porque ningún hijo que su papá y su mamá vivan en divorcio saldrá ileso. Yo tengo autoridad de Dios para decirte eso. Yo sé por qué te digo que ningún hijo, escúchalo bien, ningún hijo que sus papás hayan decidido divorciarse saldrá ileso emocionalmente. Nos sorprende a nosotros en el colegio que nos dicen: nos estamos separando, pero los niños están tranquilos. ¿Cierto, Kika, que nos lo dicen? Y así nuestra cara nos dicen: no, los niños están tranquilos. Tranquilos. Jamás podrán estar tranquilos. Mira esto que está aquí: papá y mamá y 2 hijos. A eso están acostumbrados ellos. Si esa estructura cambia, inmediatamente crea inseguridad en la vida del hijo. Usted tiene que entrar a arruinar los planes de divorcio que Satanás tiene para las familias de hoy en día en la iglesia de Cristo. Usted tiene que arruinar al devorador de la unidad, al devorador de la vida y al devorador del amor. Pero ¿cómo mi hijo va a aprender a amar? Viéndome a mí amar. Gritando a tu esposo delante de ellos, no lo vas a lograr. Insultando a ese hombre que Dios te ha dado como autoridad, no lo vas a lograr. Es que yo sé más Biblia que tú. Demuéstralo con tu carácter. La iglesia tiene que entender que si quiere familias del reino, tiene que meter a Jesús en las casas. Tiene que meter al carácter de Jesús en las casas. No es una religión la que te va a hacer una familia de reino. Es el carácter del Rey de Reyes y Señor de Señores. El que pagó en la cruz del Calvario por tu casa y por mi casa. El que un día derramó su sangre y no le importó el dolor de su rostro, de su cuerpo, de su costado. Las lágrimas que derramó nuestro Jesús. La sangre que derramó nuestro Jesús. Es ese quien te va a enseñar a tener una familia de reino. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 30. Es un pasaje que tú conoces muy bien. Y quiero enseñarte a través de un hombre que tú conoces muy bien, que tenía una familia de reino porque era rey, porque tenía unción real. Y ese hombre es el rey David. Yo quiero indicarte hoy que en el pasaje que te voy a leer, el panorama se parece mucho a lo que muchas familias de hoy estamos viviendo. Libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día,
Los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Estaban cautivos. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada. ¿Cómo estaba la ciudad? Quemada. ¿Cómo estaba la ciudad? Quemada. Estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Dónde estaba la familia? Cautiva. Entonces David y la gente que con él alzaron su voz, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. El panorama era triste. El panorama era sombrío. David, con estos hombres habían sido perversos, no habían sido hombres en su esencia de buen corazón. Eran hombres perversos que David había conquistado y eran prácticamente discípulos de él, y tenían parte en todo lo que tenía que ver con la guerra que David establecía. Sin embargo, estos hombres ahora iban a entrar a juzgar a ese general, a ese rey, a esa autoridad que tenían, porque David, que era su autoridad, los había metido en este asunto de dejar a sus familias aquí en Siclag, pero ahora Siclag estaba quemada y sus familias estaban presas. Siclag significa refugio carnal, y muchas veces las familias de Dios entramos en refugios carnales cuando estamos luchando contra demonios y no entendemos que los refugios carnales son espacios donde los espíritus tienen asidero y pueden actuar con más liberalidad. Un refugio carnal puede ser estás en una condición financiera difícil y decides entonces hacer un préstamo a altos niveles de usura, y estás entregando tu dinero a usura a alguien en un altísimo nivel de costo emocional y financiero para ti, y entras en unas angustias, pero tú querías comprarte algo y te lo compraste por encima de cualquier cosa. Tú estás en un refugio carnal porque Dios no te ha mandado a ti a favorecer la usura. Otro refugio carnal, podemos mencionar muchísimos, pero un refugio carnal puede ser aquel hombre que no te trata bien, que te grita o te maltrata, y has entrado en una comodidad de pensar que porque él no quieres que se vaya, porque entonces si él se va te vas a quedar sola. Entonces entras en un refugio carnal de soportar, aguantar y callarte. Dios no te ha llamado a eso. Tú eres una hija del rey, y si eres una hija del rey eres coheredera de lo que Dios te ha dado, de lo que tu rey te ha dado, y por lo tanto debes reaccionar y dejar que Jesús entre a tu casa y traiga liberación. Miles de refugios carnales hay. Miles de refugios carnales hay. Pero cuando Satanás sabe que hay un refugio carnal, que hay un Siclag armado, ese Siclag va a ser el motivo por el cual él va a tener libertad de poder entrar y hacer lo que le da la gana. Diga, la gana. ¿Quién era Amalek? Amalek significa pueblo que lame, y además significa belicoso. O sea que hay rupturas, peleas, hay cualquier cantidad de maldición cuando Amalek hace su presencia. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 17. Nótese que en el versículo 8 al 16, usted encuentra un pasaje que lleva por título la guerra de Amalek. Guerra contra Amalek. ¿Qué significa Amalek? ¿Qué significa Amalek? ¿Qué significa Amalek? Pueblo que lame, belicoso, ¿ok? Y dice la Biblia dice que cuando, vaya al versículo 11 del capítulo 17, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo.
Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, esto es, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Diga, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Volvamos al versículo del capítulo 30 de Primera de Samuel. ¿Con quién estaba luchando David y sus siervos? Con Amalek. Amalek había sido declarado por Dios por haberse levantado contra el trono de Dios. Jehová había declarado que haría guerra contra Amalek de generación en generación. Iglesia, el más grande impedimento que tiene la iglesia de hoy, la familia de hoy, para ser una familia de reino, es la batalla contra Amalek. ¿Quieres escuchar lo que hace Amalek? Presta muchísima atención. Amalek es un espíritu que se levanta contra los propósitos de Dios. Es un espíritu que trata de sabotear, diga, sabotear los planes y propósitos eternos de Dios. En el nivel personal, él ataca el área económica, familiar y ministerial. Amalek viene directo a atacar tus finanzas, tu familia y tu ministerio. Diga, familia, finanzas, ministerio. Las tres fuentes de bendición para una familia en Cristo Jesús están en su misma familia, por supuesto una provisión financiera y en su ministerio. Diga, ministerio, finanzas, familia. ¿Habrá alguien aquí atacado en alguno de esos tres niveles? Seguro que sí. Todos vivimos ataques en estas tres líneas de batalla: familia, finanzas, ministerio. Se roba el fruto de la familia, se roba el fruto de la congregación, se roba el fruto del reino y lo destruye. Diga, se roba el fruto del reino y lo destruye. ¿Está conmigo? Un espíritu como el de Amalek es muy sutil y penetra por pequeñas líneas distractoras. Se disfraza con mucha habilidad para desenfocarte del propósito que Dios ha establecido para ti. Un espíritu como el de Amalek es manipulador. Es manipulador y que trabaja por la retaguardia. Eso quiere decir que no se presenta de frente, está escondido, está detrás, pero lo hace muy sutilmente. El propósito de hacerlo así es que tú no lo conozcas, no lo evidencies tan temprano, sino que tú crees que todo está bien, tú crees que todo está funcionando bien, pero por detrás está atacando y está haciéndolo muy bien sutilmente. Es un espíritu que disfruta las guerras internas ministeriales, es decir, todo lo que tiene que ver con conflictos de celos, posicionamiento, por qué la pastora colocó a fulano de tal y no me coloca a mí, por qué a él sí lo sacan adelante y a mí no, por qué a mí no me prestan atención. Entonces empiezan celos, contiendas entre el ministerio. Todo eso es Amalek. Diga, todo eso es Amalek. Es un espíritu que produce ablandamiento y descuido en el mundo espiritual. Él trae adormecimiento, es decir, entras en un espíritu de confort, de conformismo. Entonces hay cero oración, hay cero búsqueda. Entonces, ¿por qué ayunar? ¿Por qué orar? Yo no tengo por qué estar tan metido en la iglesia. Apenas que escuches a una persona del ministerio decirte, yo no tengo por qué estar tan metido en la iglesia, está bajo la influencia de un espíritu de Amalek, porque lo quiere adormecer. Otra característica de este espíritu, que intenta atacar la misión de una corporación. Cuando hay una misión que establecida por Dios ya está, Amalek va a querer entrar a desvirtuar la misión. Es un espíritu que te aparece y que aparentemente pareciera impotente, pero es más bien imponente.
Y es difícil de destruir porque es difícil de identificar. Pero ataca directamente la economía, la familia, el ministerio, la filosofía de una corporación y los argumentos que esa corporación tiene. Con este espíritu estaba luchando David en el capítulo 30 del libro de Primera de Samuel. Pero mira lo que hizo David, y te quiero regalar unos principios que están aquí, que son los mismos principios que tú y yo tenemos que establecer para tener una familia de reino y sacarla del Ciclac. Ciclac significa refugio carnal. Tendrás que sacar a tu casa de los refugios carnales. Tan solo una familia, una pareja que no pueda comunicarse, que no pueda hablar de sus cargas, que la esposa no pueda decir cómo se siente y el esposo decir cómo se siente, y que no hayan acuerdos para mejorar, y ahí está metido Amalek. Está actuando por la retaguardia, y te tendrás que levantar en pie de guerra para poder tomar decisiones y ver cambios. ¿Están listos? Primera característica. ¿Qué fue lo primero que hizo David cuando él encuentra este panorama sombrío? Vamos a recrear un poquito la imaginación. Imagínate que tienes un gran espacio de tierra y llegas a ese lugar donde hay provisión, donde hay fructificación, donde hay familias, tú estás liderando eso, y resulta que ellos todos han confiado en ti, se van contigo a hacer guerra, y cuando regresan no encuentran nada, todo está quemado y encima la familia no está. Sombrío el panorama, ¿cierto? Espiritualmente muchos de nosotros hemos entrado en esas regiones de cautividad, porque podemos ver nuestra familia quemada por el pecado, la destrucción de Satanás, y nuestras familias y miembros de ella cautivos. Estaba el pueblo cautivo, estaban totalmente desanimados, pero mire lo que hizo David. Ellos lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Diga, lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Nótese, lo primero que hizo fue llorar hasta que le faltaron las fuerzas. Yo llevo 4 años aprendiendo a fortalecerme en el Señor cada vez que me faltan las fuerzas. Porque muchos de ustedes conocen mi testimonio, que hace 4 años mi único hijo varón se fue al cielo en un accidente de tránsito. Usted no tiene ni idea, solamente aquella mamá que ha perdido un hijo me puede entender. Las demás hacen el intento y solamente podrán, Dios me libre de eso. Pero solo aquella que esté aquí y que haya vivido eso sabe de lo que le estoy hablando. Y el pueblo de Dios tiene que comprender que en una iglesia religiosa muchas veces no se permite que el líder diga lo mal que se siente. Pero si tú quieres ser una iglesia de reino, vas a tener que abrir espacios para que aún el liderazgo llore cuando tenga crisis. Porque cuando el liderazgo encuentra una casa de justicia, una casa de amor, una casa de autoridad, una casa de poder, una casa donde va a encontrar refugio espiritual y emocional, él va a poder evidenciar sus cargas. Pero hay contextos que porque yo soy el líder de discipulado, yo tengo que estar todo el tiempo bien, sonriendo, ultra bien. No puedo decir cómo me siento, porque si estás mal, estás en pecado. Eso es una mentira del diablo. David lloró hasta que le faltaron las fuerzas. Pero no se quedó con el llanto. He ahí la clave. No nos quedemos con el llanto, no nos quedemos con el dolor, no nos quedemos con el pesar. David se fortaleció en Jehová. El capítulo 2 de Lucas 2, 50 y algo, si no estoy mal, 30 y algo. Dice la Biblia que Dios mandó una palabra a través de Simeón. En un contexto de presentación, estaban presentando a Jesús. María y José lo llevaron al templo. Y Simeón trajo una palabra. Y directamente a María le dice, porque una espada traspasará tu misma alma para revelar los pensamientos de muchos corazones. Venía una espada que iba a traspasar el corazón de María. Esa espada era la muerte de su hijo. Ella tendría que verlo morir. Ella tendría que verlo destrozar su cuerpo por otros. Pero María
recibió una palabra, porque una espada traspasará tu misma alma, pero esa espada tenía un para. Yo no sé, mujer, cuál sea tu batalla en esta mañana. Yo no sé, caballero que estás aquí, o joven, o jovencita que estás acá, cuál sea tu batalla. Yo no sé cuál sea esa espada que está traspasando tu misma alma, pero lo que sí te puedo decir es que esa espada que está traspasando tu misma alma tiene un propósito, porque tiene un para y traerá revelación en el pensamiento de muchos corazones. Y el primer pensamiento que será revelado por el poder y la autoridad de Dios es tu propio pensamiento. María lloró la muerte de su hijo, pero entendió que había un para revelar los pensamientos de muchos corazones. Toda crisis que tú estés viviendo tiene un para. Toda espada que esté atravesando tu corazón tiene un para. Todo proceso doloroso tiene un para. En esta mañana no te quedes en la espada. En esta mañana avanza hacia el para. Avanza hacia lo que Dios quiere hacer con esa espada que traspasó tu corazón, que produjo un dolor, que produjo un pesar. Pero no te quedarás con espada, porque viene el para qué de Dios. Dile: Señor, hay un para qué. Esa espada tiene un para qué, Señor. Se levantó David y se fortaleció en Jehová. Pero David no se quedó con el llanto y la amargura de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. David sabía que había algo más. David sabía que su fortaleza estaba en Dios. David sabía que aunque el panorama fuera triste, aunque el panorama fuera horrendo, aunque el panorama fuera de muerte, fuera de destrucción, había algo en lo que él se podía fortalecer. Había en quien se podía fortalecer. Había salida, y esa salida es la misma que tú y yo tenemos, porque se llama Jehová de los ejércitos, el Dios que un día te dio la vida, te dio, aleluya, la capacidad de luchar, la capacidad de entregar aún más allá de tus fuerzas, en medio de pruebas, en medio de luchas y de dificultades. Diga aleluya. Se angustió mucho David, porque la gente lo quería apedrear. Emociones, sentimientos. Y yo leo la Biblia, y cada vez que leo la Biblia me convenzo que definitivamente los grandes líderes de la palabra, si dejaron escrito emociones y sentimientos, es porque usted y yo también tenemos que vivir emociones y sentimientos. Pero qué maldita religiosidad, que todo es un problema, que el pastor tiene que ser infalible, que la pastora no puede sentir, que la pastora no puede llorar, que la pastora no puede sentir pesar. Usted patea ese demonio porque ese demonio es religioso. Y usted, cuando tiene la capacidad de asumir ese demonio, está privando a su mismo liderazgo de que pueda encontrar aquí, e incluso a través de usted, la libertad de sus emociones. Pero la gente no cree eso. La gente cree que hay que ser casi perfecto. Pero no existe eso. Y yo te puedo decir, por experiencias propias en mi vida, que Amalek se toma años en trabajar. Amalek se queda silenciado y puede tomar años para minar poco a poco, hasta que aparece y destruye. Lo tercero que hizo David es que consultó a Jehová. Vaya al versículo 8. Y David consultó a Jehová. En el versículo 7 dijo David al sacerdote Abiatar: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod de David. En tiempos de la antigüedad, el efod era una parte de las vestiduras sacerdotales y tenía que ver mucho con implicaciones de presencia de Dios y además del hablar de Dios a la vida de los corazones. Amado iglesia del reino, estás pasando por un ataque y una prueba, fortalécete en Dios.
después de llorar hasta donde no te queden fuerzas, pero llorar en Él, eso es diferente. Tú no vas a llorar al vecino, tú no vas a llorar a la amiga que te va a dar un mal consejo, tú no vas a llorar a la amiga que te va a decir, pues págale con la misma moneda, te fue infiel, pues sé tú también infiel, pues págale con lo mismo. No. Yo te estoy diciendo que tienes que ir al altar, te estoy diciendo que tienes que ir a buscar presencia de Dios, tienes que ir a buscar el efod de las vestiduras sacerdotales, tienes que recuperar tu sacerdocio, y cuando recuperas tu sacerdocio y entras en niveles de intimidad con Dios, entonces allí sí puedes entender que la voz de Dios va a llegar a tu vida y te va a hablar, porque la voz de Dios aparece en connotaciones de búsqueda. Señor, háblame, pero estoy en mi soberbia, altivez y arrogancia. Dios no te va a hablar. Dios te va a hablar justamente cuando tú puedas entender que necesitas crear altares y espacios para que Dios hable a tu vida. Cuando David consultó a Jehová, miren qué belleza, él le preguntó y le dice a David al Señor: perseguiré a estos merodeadores. Y en una palabra le dijo: ¿sabes qué, Dios? Yo no quiero hacerlo en mis fuerzas. Yo no quiero inventarme, yo soy un hombre de guerra. Quizás tengo la estrategia de guerra, quizás sé lo que tengo que hacer, pero yo te necesito. Estos son los tiempos en los que los ministros, pastores y líderes tienen que entender que por mucho estudio bíblico que hayan tenido, por muchos años de experiencia, a Dios se le pregunta todo. Y cada paso que se da por su dirección. Si Dios te dice por aquí, por ahí anda. Si Dios te dice por ahí no, de ahí salte. Porque si Dios está en tu casa y si estás conformando una familia de reino, tu casa tendrá la facultad de escuchar la voz de Dios. Amén. Esta casa no se va a vender porque sí, porque me provocó. Pregúntale a Dios si Él quiere que tú vendas a esa casa. Pregúntale a Dios si Él quiere que compres aquella casa que quieres comprar. Es que me gusta porque resulta que las rejas que tienen me encantan y me gustan las ventanas. Esa es la casa que yo quiero. ¿Le preguntaste a Dios si esa es la casa que Él tiene para ti? Tú no sabes si en esa casa hay un entierro demoníaco. Tú no sabes si en esa casa hay maldiciones generacionales con las cuales vas a entrar a luchar. Tú tienes que preguntarle a Dios primero: ¿qué voy a comprar, Señor? Y eso es lo que voy a hacer. El pueblo de Dios que sabe y cree que puede construir familias de reino, sabe que tiene que escuchar la voz de Dios para cada decisión. Amén. ¿Qué más hizo David? ¿Lo podré alcanzar, papá? Yo sí podré alcanzarlo. Aquel que había matado a 10,000 le pregunta a Dios: yo sí podré alcanzarlo. Esto se llama humildad, dependencia de Dios. Usted no se la crea toda, hermano. El día que usted se la cree toda, comenzó a fracasar. El día que usted se la cree toda, hermano, ese día Amalek tiene participación en su vida. Ese día usted le cede territorio a Amalek. Recuerde que él anda por la retaguardia. Recuerde que él no viene vestido de Amalek. Él viene disfrazado. Es usted quien activa o no la aparición de ese demonio y su capacidad destructiva. ¿Será que puedo? ¿Será que los alcanzaré? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Esa palabra es para ti, iglesia, en esta mañana. Esa palabra es para ti. Sigue a esos demonios que quieren destruir tu casa. Persíguelos y destrúyelos, porque Jehová está contigo. Persíguelos y destrúyelos, porque tú vas a librar a tus cautivos. Tú vas a librar a ese hijo que está en drogas. Tú vas a librar a esa hija que está perdida. Tú vas a librar a esa hija que está casi para matarse por un espíritu depresivo. Tú la vas a librar. Diga aleluya. Diga aleluya. Aleluya. Pero dice la Biblia, versículo 9, que partió David y los 600 hombres que con él estaban y llegaron al torrente de Besor, donde se quedaron algunos.
Versículo 10. Y David siguió delante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente del Besor. El liderazgo de hoy, los pastores de hoy, tienen batalla para tener gente de guerra. Se necesita en nuestras iglesias gente de guerra, gente que esté dispuesta a ponerse las vestiduras de guerra, gente que se pueda levantar con espada y decir: yo voy a pelear por mis generaciones, yo voy a pelear por mi iglesia, yo voy a pelear porque esta iglesia será grande, será con una juventud grande, será con familias estructuradas. Yo me voy a la guerra por ello, yo me meto en oración, yo me meto en ayuno, porque yo sé quién está conmigo. Amén. No seas parte de los 200. Los 200 se quedaron cuidando el bagaje. Y al final, usted ve en este pasaje la bendición de Dios aún para los 200 que se quedan cuidando el bagaje. Porque los hombres de David, cuando conquistaron el botín, y lo vamos a ver ahorita, estos hombres le dicen a David: oh no, el botín es para nosotros, los 400 que hemos peleado contigo. Y dice David: no, así no será. Tendrán botín también aquellos que se quedaron cuidando el bagaje. Es posible que tú estés llamado a los primeros niveles de guerra de tu iglesia. No le tienes miedo a los demonios, no le tienes miedo a los diablos. Empiezas a reprender cualquier tipo de demonio y no te da susto. Pero de pronto hay un hermanito que dice: uy, no, a mí me da como miedo reprender, me da miedo que ese diablo me vaya a hacer algo, yo mejor me quedo aquí. Pero de pronto ese que está aquí estaba batallando en ayuno y oración, doblando rodillas en su casa, pues él está cuidando el bagaje. Él también tiene derecho al botín. Porque quizás tú estás allá dando la guerra, pero el que está aquí respaldándote, cuidando el botín, también está en el proceso. Así que alaba a Dios si estás adelante, o si estás a un lado, o si estás atrás, pero que estés dando la guerra. Oh, santo Dios de Israel. ¡Aleluya! Se fue con los 400. No le importó que los 200 se quedaran. Cuando lideras procesos, camina con los que avanzan. Si son 5 los que avanzan, con esos camina. Hay otros que se quedan haciendo menores labores. Con estos 5 que caminan como tú, que piensan como tú, que guerrean como tú, con eso Dios va a trabajar y traer la conquista del botín que fue robado. El versículo 11 dice: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Fue lo quinto que hizo David. Encontró a un egipcio. Ese egipcio había participado de la quema de Siclag. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, versículo 12, 2 racimos de panes, de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido el pobre hombre ni pan, ni había bebido agua en 3 días, pobre señor, y 3 noches sin comer. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev, y de Caleb también, y pusimos fuego a Siclag. Tremendo esto. Si trabajas para Amalek, Amalek te va a dejar. Si trabajas para Jehová, el Dios de los ejércitos, Él nunca te va a dejar aunque enfermes o flaquees. Él nunca te va a dejar aunque tengas debilidad. Amalek dirá: no me sirve, se enfermó, lo voy a botar. No me sirve, lo voy a desechar. No me sirve, lo voy a quitar de aquí. Pero Jehová de los ejércitos, cuando tú estás débil, Él dice: oh, yo me fortalezco en su debilidad, yo me perfecciono en su debilidad, porque cuando más débil eres, entonces más fuerte eres. Eso solo lo ve Jehová de los ejércitos. Amalek no. Cuando vas por la conquista de tu botín, cuando vas por la conquista de tu familia para que sea familia de reino, tú vas a entrar a conquistar territorios que están manejados por el mismo Satanás, pero Dios va a derramar sobre tu vida tal poder y tal autoridad que nada quedará del botín que tú no puedas recoger.
recuperar, porque de todo lo que Satanás te ha robado, te lo tendrá que devolver 7 veces. No llores más, mujer. No llores en derrota. Llora para descargar tus emociones ante el Padre, pero fortalécete en Jehová. No te olvides que puedes llorar y mostrar tu debilidad ante el Padre, pero inmediatamente fortalécete en Jehová. Porque si Jehová no edifica su casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela tu casa, en vano vela la guardia. Una familia de reino se vuelve dependiente absoluta de Dios. Conoce que todo se trata de Él. Es posible que un mismo egipcio, aquel que trabajó por la destrucción de tu casa, sea el mismo que hoy tú vas a poder conquistar para Dios. Lo vas a poder conquistar para Cristo, porque los egipcios que allá se pierden, Dios los necesita para su reino. Y van a establecer nuevas instancias cuando vean que lo que Amalek les robó, que lo que Amalek les quitó, que cuando fueron desechados allá afuera, encontraron una iglesia de reino, encontraron una iglesia de poder, una iglesia donde dijo: ven, yo te doy alimento, ven, yo te consuelo, ven, yo te doy sustento, yo te voy a levantar, porque aquí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jehová de los ejércitos es su nombre. Nunca, escúchalo bien, nunca vas a venir destruido y Él no te va a abrir los brazos. Nunca hayas pecado en lo que hayas pecado, te hayas enlodado en lo peor, hayas llegado a tu punto máximo de bajeza, nunca Él te va a desechar. Amalek sí, Amalek te tendrá únicamente hasta cuando le sirvas y le seas útil. Pero Jehová de los ejércitos no se preocupa si no estás fuerte, no se preocupa si estás débil, porque Él tiene el poder para perfeccionarse en tu debilidad. Él tan solo te necesita diciéndole: papá, aquí estoy. Hoy estoy totalmente sin fuerza. Hoy estoy incapacitado para avanzar. Y solamente eso le dices. Y Él dice: ven, hijo mío, yo te fortalezco. Yo te levanto, hijo. Yo no te voy a dejar tirado en el camino. Yo no te voy a dejar con tu sangre sin tu vergüenza. Yo voy a ir a buscarte y voy a ensuciar mis manos con tu suciedad, porque mi sangre derramada en la cruz es más que suficiente para lavarte. Ese es tu Jesús, iglesia. Ese es mi Jesús, no es cualquier Jesús. Su presencia está aquí en esta hora. Su presencia está aquí. Yo soy siervo de una Amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Si tú has servido a Amalek, si has pertenecido al sistema del mundo y hoy Jesús está tocando tu corazón, es muy posible que de lo bajo y más bajo de donde Dios te trae, justamente allí nacerá tu ministerio más eficaz para ministrar a vidas. Si hoy Dios te saca de la drogadicción, seguramente te levantará para que llegues a muchas vidas con problemas de droga, con problemas de prostitución. ¿Cuál ha sido tu mayor punto de bajada? ¿Cuál ha sido tu lugar más hondo de pecado? Allá, en ese lugar hondo de pecado, viene tu Jesús y pone sello, pone un nombre ministerial y dice: como yo te voy a sacar de este hoyo, como yo te voy a sacar de esta prostitución, como te voy a arrancar de aquí, ahora yo te levanto, hijita, y ministrarás a muchas que caminarán en prostitución, que caminarán en vergüenza, como un día caminaste tú. Pero es que hoy te levanto, porque de lo vil y menospreciado yo he escogido para avergonzar a los sabios y entendidos de la tierra, porque me ha placido tomarte de tu línea más baja y elevarte a la condición de excelencia a la que te quiero llevar, porque soy tu Dios. Aleluya.
Y le dijo David: ay, Señor, qué lindo Dios, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. La iglesia del reino es una iglesia que habla verdad y que compromete su palabra, y que cuando te viene un caído, Dios no te lo da para que luego lo pisotees. Tú, si Dios te permite a ti recibir un caído en esta iglesia, recibirlo de su línea más baja, y el día que medio lo ves débil, que quisiera volver a lo mismo, entras a señalarlo, entras a tildarlo y a destruirlo. Pues te cuento, iglesia, que del reino no tenemos nada, porque la iglesia que es del reino es una iglesia que soporta la debilidad de aquel que un día estuvo sirviendo a Amalek. Y jura ante Dios hoy que te levantas para una instancia de restauración, para ser una iglesia que restaura, porque la iglesia del reino sabe qué cosa es restauración. Amén. No, yo a esa iglesia no puedo ir porque allá sí es verdad que me van a señalar. No eres iglesia del reino. No puedes ir de tu familia porque son los primeros que te van a despreciar. No hay familia del reino. La familia del reino cobija. En mis tiempos que anduve lejos de Dios, jamás, escúchalo bien, jamás mi familia me desechó. Yo creo que ellos siempre me vieron como sierva del Señor, a pesar de que yo estaba apartada de Dios. Mi papá profetizaba sobre mi vida y me decía: vas a volver a predicar la palabra. Y aunque yo me reía, él decía: yo sé que vas a volver a predicar la palabra. Porque mi familia era de reino, con muchas imperfecciones como todas las familias del mundo. Pero sabía que esa hija caída, que esa hija que había vivido un fracaso, que esa hija que había quedado sin esperanza, algún día se iba a levantar y la gloria postrera sería mayor que la primera. Porque cuando Satanás te quiere destruir, cuando te tira al mismo lodo, pero tú miras tus ojos y los pones en Jehová, Él te levanta, y de verdad que tu gloria postrera va a ser mayor que la primera. Amén. Para vergüenza de los mismos diablos que un día te tiraron allá. ¡Aleluya! 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 Lo llevó pues, y he aquí que estaba desparramado sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Miren lo sexto que hizo David. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Tienes que volverte un insistente en tu guerra. Tú tienes que atormentar a Amalek desde la mañana hasta por la noche. Y tienes que decirle: yo no te voy a ceder territorio. Tú no vas a destruir la vida de mis hijos. No vas a destruir mi familia. Tú no vas a traer divorcio. Porque yo me levanto en pie de guerra y te lo voy a arrebatar. Porque el botín que me has quitado, yo voy a ir a buscarlo. Pero para eso necesitas creerlo. Si tú lo crees en esta mañana, Jehová lo hará.